Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Coaching de Vida con Emil Pacheco y quien les habla, Saúl Figueroa. En las cámaras, Jesús Casanovas. En el control maestro, Christopher Sin. Todos bajo la dirección del doctor Moisés Serrano. ¿Cómo estás, Emil? Buenas noches. Buenas noches, Saúl. Por favor. Bueno, muy contenta. Aquí seguimos. Chicos, por favor, estamos en vivo, señores, y tenemos un problema de feedback con el audio que los chicos seguro van a resolver rápidamente. Ellos son rapiditos. Cuéntanos, Emil. Bueno, aquí seguimos el programa Coaching de Vida, hoy miércoles 22, totalmente en vivo, son las 7 de la noche. Hoy felices porque vamos a hablar de un tema muy interesante que me han solicitado y que es popularmente significativo, porque en todas las relaciones necesitamos de ese tema. Cuéntanos, como es la comunicación. Caramba, la comunicación es un tópico profundamente interesante, ¿no? Muy importante en los seres humanos. Fíjate que los seres como grupo humano, como especie, hemos trascendido y avanzado precisamente por esa capacidad de comunicarnos, Emil Pacheco. De tal manera que es magnífico que podamos hablar esta noche sobre la comunicación. Sí, nosotros es un tema muy amplio, ¿eh? Sí, muy amplio. Nosotros como humanos somos seres sociales, además de espirituales, biológicos, psicológicos. Somos seres sociales y necesitamos interrelacionarnos. Es muy importante para nosotros. Y una de las formas de interrelacionarnos es la comunicación. Así es. Ahora vamos a empezar pildoritas, porque le prometemos que seguimos después con este tema, porque tiene muchas ascensiones. Por supuesto que sí. El tema. No, y pienso que una buena idea de comenzar es refrescar un poquito, ¿no? El proceso de la comunicación como tal. A pesar de ser un hecho cotidiano, sí, que lo aprendemos muy temprano, estamos comunicando desde que empezamos a llorar para satisfacer nuestra necesidad de alimento, ¿no? Y así seguimos. Bueno, a pesar de ser un proceso muy cotidiano y natural en los seres humanos, es bueno recordar que es todo un proceso la comunicación. Debemos entonces, el proceso consiste en transformar nuestros pensamientos en mensajes a través del lenguaje, escrito, mímico, gestual, ¿verdad? Sí. Entonces convertimos nuestras ideas en mensajes a través del lenguaje. Pero debemos escoger un canal, lo hacemos cara a cara, como lo hacemos tú y yo y nuestros televidentes, lo hacemos con una cartica, cuando se escribía la cartica. O lo hacemos, qué sé yo, vía correo electrónico, mensajito de texto, Twitter, cualquier... Precisamente, y ahí se ha codificado nuestro mensaje, que viene de nuestro pensamiento, transformado por el lenguaje y escogido por un canal que le llega un receptor. Pero es muy importante porque desde ahí comienza todos estos caminos, todos estos temas que hablamos en este programa Coaching de Vida, porque para dar un mensaje tú tienes que saber qué es lo que quieres. Claro. ¿Verdad? Claro. Tienes que conocerte. Sí, por supuesto, cerramos el ciclo cuando el receptor, que es con quien tú quieres comunicarte, recibe el mensaje y intenta decodificarlo, y en función de esa decodificación, él reacciona y te retroalimenta. Ahí empezamos a hablar de comunicación, de la calidad en la comunicación. Claro. Porque si solamente hablamos sin prestarnos mucha atención y oímos, no escuchamos, después podemos hablar de la calidad en la escucha y en la escucha activa. Entonces, se habla de simplemente nos estamos comunicando. Pero hay ahora refinamientos en la comunicación, como la comunicación eficaz, la comunicación asertiva. Por eso te digo, para que el mensaje haya sido eficaz, la retroalimentación que me da la persona que me escucha tiene que ser acorde y en sintonía con lo que yo quise decir. Si yo le digo, Luis, ¿qué hora es? Y Luis me dice 24 de diciembre. Y digo, oye, no decodificó bien. Generalmente la responsabilidad en la eficiencia en la comunicación es del emisor. Exacto. A lo mejor no fui lo bastante claro, no hablé lo bastante fuerte, o a lo mejor no consideré que Luis tiene algún problema auditivo, o había bulla o ruido donde él estaba. Sí. Generalmente entonces la eficacia en la comunicación es del emisor. Responsabilidad el resultado de la comunicación siempre depende del emisor. Claro, y la responsabilidad de ser comprendido o no. Sí. Entonces es muy importante verificar si fuiste entendido o no. Entonces empezamos a hablar sobre la calidad del mensaje y la claridad del mensaje. Claro. Tú tienes que estar atento a dar un mensaje claro.
Decíamos también de la precisión. Sí. Porque muchas veces nos podemos equivocar en ser precisos o no. Claro. Te decía en un comentario cuando me diste una vez una dirección, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que me diste la dirección? En la Sexta Sur. En la Sexta Sur, ¿con qué calle? ¿Con qué corredor? Claro. Debemos ser precisos. Por ejemplo, tembló en Barcelona. Oye, Barcelona, Estado Anzoátegui, Barcelona, España. Tembló porque hubo un terremoto, porque fue en la Canales y dio un show. En fin, debemos ser precisos para que la comunicación sea eficaz. Detalles. En la medida en que digamos, en la Sexta Carrera Sur número 133, frente a la boutique de Ñomatea o de Ñamatea. Oye, hay más precisión en el lenguaje, en el mensaje. Y anteriormente te había mencionado la claridad. Es decir, que el mensaje sea diáfano, transparente, entendible, digerible. Sí. Esos dos elementos hacen que la comunicación sea realmente eficaz. Tenemos que hacer un esfuercito siempre por darle, también es como gimnasia cerebral, de darle de llamar a las cosas por su nombre, porque por lo menos aquí en Venezuela estamos muy acostumbrados a el bichito aquel. Pásame el bichito que está junto al cosito. Claro. Seguimos hablando de precisión. Eso es precisión. Seguimos hablando de precisión. Eso no es preciso. Entonces, claro, la gente tiene que ir intuyendo qué es lo que tú quisiste decir. Sí. Otro elemento que hace que la comunicación sea eficaz es que tu mensaje sea creíble, ¿vale? Es decir, que tenga un margen de credibilidad. Esto lo manejan muy bien los políticos, ¿verdad? Porque los políticos a veces dicen cosas poco creíbles, pero lo dicen de tal manera que la gente termina por creérselo, ¿no? Tu mensaje debe ser creíble, porque de no serlo se genera un ruido en la comunicación. Y si yo te digo, Emil Pacheco, ¿sabes? Antes de llegar al programa, Emil, me senté a tomarme un café con unos agentes de Venus. Y a pesar de ser del occidente de Venus, hablan igualito a los carupaneros. Entonces me decía, oye, Saúl, ese café que como Saúl que tendría. ¿O será que de una urbanización que se llama Venus? O del planeta. De tal modo que haz tu mensaje creíble, confiable, con un margen de credibilidad, y eso no hará ruido en la comunicación y hará que tengamos una comunicación más eficiente. Sin exageraciones innecesarias. También lo interesante que debe tener el mensaje, Claro. porque, ejemplo, no hablarle de béisbol o de fútbol a la abuelita que le guste hacer café. Así es. Entonces, de repente, Claro. si tú quieres captar la atención de tu receptor, debes hablarle algo que le interese. Así es. Fíjate, hay pocas cosas en la vida y en la comunicación que no podemos hacer muy interesantes, pero la mayoría, que son millones, podemos hacerlo interesante. Es bien difícil hacer interesante cuando tú vas a dar una mala noticia. Es más, sería de mal gusto. Pero Sí. son excepciones. La mayor parte de los elementos de nuestra comunicación podemos hacer del mensaje algo interesante, y en la medida que así lo sea, por supuesto que tendremos una comunicación más eficiente, tendremos una mayor calidad en la información, en la comunicación, como proceso. Cosas también que tenemos que cuidar, no es nada más el contenido de lo que decimos, que es bastante importante, pero también es cómo lo decimos. Ay. Porque el mayor porcentaje en la comunicación o en la emisión del mensaje es cómo lo decimos. Claro. Hablábamos de como el 7%, apenas. Es el contenido. Es el contenido, Tu las palabras. Tu discurso verbal apenas representa el 7% como componente de la comunicación como un todo. Sí. El otro 93% es tu lenguaje gestual, las facciones de tu rostro, el tono de tu voz, el volumen de tu voz, el ritmo, la cadencia. Todas esas cosas, El contacto visual. que generalmente son inconscientes y por eso dicen mucho sobre la verdad, oye, pudieran contrastar con el contenido de tu discurso, Sí. que apenas representa un 7%. Y ahí tú empiezas a descubrir cosas cuando alguien te dice, yo estoy muy feliz hoy. Oye, el discurso le Claro. está diciendo una cosa, pero Sí, su lenguaje su gestual, lenguaje que por ser gestual es- inconsciente es más sincero, te está diciendo, no, ese viejito canoso lo que te deprimió, algo le pasó Sí. hoy. Definitivamente, de tal manera que alerta con nuestro lenguaje gestual, con las facciones de nuestro rostro, porque definitivamente dice muchas cosas que lo que está diciendo el contenido de nuestro discurso. Cuando el jefe te dice, sí, te quedó bien ese trabajo. Ajá. Entonces, Pero no se lo cree ni él mismo. De tal manera que va a ser bien difícil que lo creamos nosotros. De tal modo que es importante. Es muy importante el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, la La entonación. de la voz, por supuesto. La entonación. En desarrollar, que es una práctica, eso se practica. El colocar o desarrollar oraciones afirmativas. No le digas al niño, no corras, sino en función al positivismo es,
mantente quieto o mantente sentado. Claro, tratar de ser lo menos imperativos posible. Y con el tono, la entonación de la voz, a veces tú le preguntas a alguien, ¿me lo dices o me lo preguntas? Sí. Porque está su entonación que tú dices, tú no No sabes, sabes. chico, si el tipo te está interrogando, si está afirmando alguna sentencia, alguna frase. Sí. De tal manera que alerta con eso. Y también con el lenguaje gestual y el tono de la voz y todas esas cosas que representan el 97% de los componentes de la comunicación como un todo, ¿no? Sí, sí. Hablamos de que la mejor forma de comunicar las cosas es con una firmeza cariñosa, que tú tengas firmeza al decir las cosas, pero no eleves demasiado la voz, porque podría ser agresivo en el mensaje, o que no lo pongas tan bajito, claro, que la gente como que no se convenza de lo que tú estás diciendo. Esa firmeza cariñosa, entre otras cosas, es la asertividad. ¿Y qué es ser asertivo? Ser asertivo, entre otras cosas, es expresar lo que sentimos sin que eso nos haga sentir mal. Es reclamar nuestros derechos sin que eso nos haga sentir culpables. Eso es ser asertivo, es una forma de ser asertivo. Sí. Cuando estás en la cola del banco, que vas a cobrar el chequecito, cuando sale el chequecito, y tú tienes 2 horas en la cola, y llega alguien, acaba de llegar, y se pone delante de ti, y a veces la gente no dice nada, se traga todo aquello, y eso no es bueno, esa actitud pasiva, esa comunicación pasiva. No te estoy diciendo ni que le mientes la madre, ni que le jales los cabellos. Te estoy diciendo que tú asertivamente debes decirle, buenos días, señor, usted acaba de llegar, yo debo ser atendida primero que usted, y su lugar es al final de la cola. Generalmente la gente le da pena y va hasta allá. Pero si no eres asertivo y por evitarte complicaciones te tragas todo aquello, implotas, y acabamos de inventar esta palabra, hay que registrarla, implotas, ¿verdad? Por evitar lío, vas a explotar alguna vez, y seguramente con la gente que menos tiene la culpa, ¿verdad? Y llegas a tu casa y armas un escándalo por una tontería. Entonces es mejor decir las cosas como es, expresa tus derechos de una manera firme, pero educada, y de esa manera te sentirás mejor. Ahora, ponte tú que el tipo te salga malandro, pues, y se ponga raro. Ok, tú no vas a arriesgar tu vida por 1 minuto más, 1 minuto menos, pero expresaste lo que quería decir. Le dijiste, estás coleado y tu lugar es aquel, y seguramente vas a estar más en paz contigo mismo. Sí, las personas asertivas tienen que ver también con la autoestima que tienen. Claro, es una práctica de las personas con sana autoestima. Señores, por este momento se nos acaba el tiempo en este bloque. Esperamos su participación a través del 0416-494-7542. Tenemos un invitado muy especial para los 2 últimos negros. No se vayan, que es un invitado que tiene mucho que contar, es una persona exitosa y seguramente vamos a aprender muchísimas cosas de él. No se vayan, que ya regresamos. Que las ventanas